Después de saludarles, hoy vamos a ver ahora la segunda catequesis. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que el Papa Francisco, en el número 20 de la Evangelii Gaudium, dice: en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamamiento a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó el llamamiento de Dios: ve, yo te envío. E hizo salir al pueblo hacia la tierra de promisión. A Jeremías le dijo: a donde quiera que yo te envíe, irás. Pues bien, vemos que el modelo de esa fidelidad que se nos pide hoy a la comunidad, que se nos pide a la comunidad cristiana, es que seamos una iglesia en salida. Y a la luz del ejemplo de Abraham, como dice el Papa, Abraham aceptó la llamada de salir hacia la tierra prometida, la salida que Dios le hizo hacia una tierra nueva, pues es modelo para nosotros. Por eso esta segunda catequesis podemos llamar a Abraham nuestro padre en la fe. Ya en la catequesis anterior ya veíamos la necesidad que cada parroquia se renovara, como insiste el Papa Francisco, con nuevas estructuras, nuevos objetivos, nuevos métodos, el frecuente anuncio del querigma como algo ordinario y habitual en la parroquia en distintas ocasiones del año litúrgico, y sobre todo el instituir el neocatecumenado, la escuela parroquial de la fe, como escuela de iniciación cristiana, para ofrecer una sólida formación a los que han de salir al mundo para llevar el Evangelio, para llevar el reino de Dios. Abraham, por tanto, vemos que nos enseña, vemos su itinerario, que es modelo de todo itinerario de la iniciación cristiana. Por eso vamos a reflexionar en esta segunda catequesis acerca de esta necesidad. Y lo decía el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 21.5, hablando del ateísmo contemporáneo, del ateísmo moderno. Decía el concilio en la Gaudium et Spes: el remedio del ateísmo, que vamos a hacer el ateísmo dominante en una sociedad el remedio del ateísmo hay que buscarlo, y dice aquí en 3 cosas: en la exposición adecuada de la doctrina, una formación sólida, completa, y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros, en el testimonio de los cristianos, para que seamos de verdad luz y sal en el mundo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer, poder situarnos en ese mundo al que el Señor quiere enviarnos. Los elementos de esta escuela de iniciación cristiana, como dice el Directorio General de Pastoral Catequética del año 1971, habla de los elementos integrantes. Y estos elementos de una catequesis de inspiración catecumenal son, en primer lugar, la pequeña comunidad. Dice el Papa: una formación, o sea, el concilio,
una formación doctrinal sólida y fundamental, completa, pero esencial, fundamental, mediante una exposición adecuada de la doctrina, es decir, completa y sólida. Segundo, un itinerario de vida espiritual en el que progresivamente el creyente se ha de ir adhiriendo, por tanto, un proceso de una adhesión cada vez mayor con Cristo, con la mente, con el corazón, con la vida, identificándonos con el Señor, uniéndonos cada vez más con el Señor. Estos son los tres elementos: una comunidad, un plan de formación doctrinal, podríamos decir una enseñanza general básica que se dé, y un itinerario, indicar y conducir y ayudar a recorrer un itinerario que progresivamente lleve a la unión con el Señor. Pues bien, en Abraham vemos cuál es su itinerario, en qué consiste este itinerario que nosotros hemos de recorrer, y por tanto cómo ha de ser en esa iniciación cristiana, viendo el ejemplo de Abraham. Lo primero que vemos en Abraham, dice el Génesis 11, dice: Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse a Canaán. El Señor Abraham responde a la llamada que le hace el Señor. Abraham le llamamos nuestro padre en la fe, porque es un modelo de ese itinerario, de esa respuesta al encuentro con el Señor y a ese itinerario que también nosotros estamos llamados a recorrer. Nosotros también hemos sido llamados en el bautismo a ponernos en camino hacia la tierra de Canaán. Dejar es donde se establecen, una vez que han salido como Terah con su hijo Abraham y su nieto Lot, y salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse a Canaán, como Dios le había indicado. Mirad, el Señor es el que toma la iniciativa. Nosotros, como Abraham, dice que se instalaron en Ur y no fueron a la tierra de Canaán, se instalaron a mitad de camino. Nosotros también fuimos llamados a encaminarnos a la tierra prometida del hombre nuevo, de ser imagen de Cristo, ser hombres nuevos, capaces de llevar al mundo el reino de Dios, siendo luz del mundo. Pero en este camino el bautismo nos pone en camino. Nuestra vocación es llegar a la tierra de Canaán, llegar a la santidad, en una palabra, a ser hombres nuevos, nacidos en el bautismo. Pero nos hemos instalado, no hemos respondido a nuestra vocación. El Señor le dijo a Abraham, pues eso, ponte en camino, que yo te voy a dar todo lo que tu corazón necesita. Abraham se instala, como nosotros nos hemos instalado en los ídolos, en una vida cómoda. Nos hemos instalado creyente y practicante. Practicante entendiendo solo que vamos a misa.
Ahora, un creyente ha de ser practicante de las virtudes, practicante del mandamiento nuevo, practicante de las obras de la misericordia. Pero al decir practicante, con que voy a misa los domingos, pero no practico ni la humildad, ni la caridad, ni voy realizándome a imagen y semejanza de Cristo, uniéndome cada vez más a Él, como hemos dicho, con la mente, con el corazón y con la vida. Nos hemos instalado en uno. Y el Señor vemos que tiene la iniciativa. El Señor se dirige a Abraham. Dice el Génesis 12, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Abraham se había instalado a mitad de camino, su vida no tenía sentido, de una unión cada vez más íntima con el Señor para ser capaz de responder a la misión que el Señor nos señala. Pero no era feliz, no, como nosotros estamos vacíos. Si hemos pensado llenar el corazón con el dinero, con la pornografía, llenar el corazón con el turismo, llenar el corazón con la droga, con esto, no, los corazones quedan vacíos, porque el único que cabe en el corazón y llena el corazón es Dios. Abraham era un hombre insatisfecho, como nosotros. Vivimos a pesar de todo. Sí, soy creyente y practicante, pero vivo insatisfecho, porque no me he puesto en camino. Me he instalado en los ídolos, en el tener, en el poder, en el placer, como decíamos. Y por tanto el Señor nos dice, mira, yo quiero hacerte feliz. El ver cómo dice el Papa Francisco en la Lumen Fidei, en el número 9, dice, lo que esta palabra comunica a Abraham, lo que acabamos de leer, es una llamada y una promesa. Abraham era insatisfecho. ¿Por qué era insatisfecho? Porque su deseo era tener una descendencia y era ya viejo y su mujer estéril y no había podido tener hijos y decía, no podía formar un clan familiar. Y además era un extranjero, aunque era rico y tal, pero allí era un extraño en Ur. Y él quería tener unas tierras propias. Allí se consideraba como un extranjero. Y por eso, lo que esta palabra comunica a Abraham, lo que Dios le dice, la promesa que le hace, es una llamada y una promesa. En primer lugar, es una llamada a salir de su tierra. No, sigue andando. No te quedes en la tibieza ni en la mediocridad. No te quedes satisfecho con ser un creyente y practicante, solo de ir a misa. No. Debes de ponerte en camino, salir de esa situación, de tu mediocridad, de ser un cristiano con un barniz cristiano, que en realidad no hay sustancia. Y dice, por eso el Papa, en primer lugar es una llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva a un futuro inesperado. Esta palabra del Señor en su encuentro encierra una promesa: tu descendencia será numerosa, yo te daré y eso se lo va renovando esa promesa, serás padre de un gran pueblo.
dice el Papa Francisco en la Lumen Fidei. Y por tanto, estos anhelos que tenía Abraham no podía satisfacerlos de ninguna manera, nadie se lo podía dar, ni lo tenía. Ahora, la palabra de Dios, ponte en camino y deja la tierra en que estás y tu parentela y ponte en camino, que yo voy a responder a lo que anhela tu corazón. Yo te voy a dar una descendencia y todos los pueblos serán bendecidos por ti. Y yo te daré unas tierras, que serás tú el dueño de esa tierra. Esa palabra del Señor despierta en él la esperanza. El Señor, cuando nos habla, nos promete que puede darnos lo que nuestro corazón necesita, solo Él, porque se da Él mismo. El Señor quiere darse a nosotros, quiere llenar nuestro corazón, quiere darnos todo lo que Él es, como Hijo de Dios, y todo lo que tiene, su misma santidad, su derecho a estar a la derecha del Padre. Todo eso quiere dárnoslo el Señor. Ahora, lo primero, hay que renunciar al pasado. Vete de tu tierra. Nosotros también necesitamos salir de nuestra tierra, de nuestros criterios, de nuestro relativismo. Creer que cada uno tiene su verdad y que yo ya sé lo que sé y yo tengo mis ideas y cada uno tiene que respetar las ideas de cada uno. Oye, pero si tú estás equivocado, si no tienes idea de nada, es necesario que salgas de tu tierra, de tu modo terreno de ver y juzgar las cosas, para que las veas como Dios las ve y como son en verdad. Para que el Dios vaya iluminando y transformando tu mentalidad. Y deja tu parentela, tu familia, de las obras del hombre viejo, deja tus pecados, tus malas costumbres, deja tu egoísmo, deja tu impureza, y ponte en camino, que yo te voy a dar lo que tu corazón necesita. Por eso dice el Señor en el Génesis 12, dice, marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Se pusieron en camino. Y como nos va describiendo el libro del Génesis, fueron yendo de un lado a otro. Salieron de Harán y llegaron a Siquem, y allí Abraham edificó un altar. Después fueron a Betel, y allí también invocó a Dios y levantó un altar a Yahvé. Se va desplazando y llega a Egipto, luego vuelve a Betel y allí se separa de su sobrino Lot y Dios le renueva la promesa. Luego va a Hebrón y allá Dios le dice a Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu deseo. El deseo de Dios es mantener la ilusión en el corazón, alimentar la esperanza. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de avivar la esperanza en lo que Dios nos ofrece? Pensamos que nosotros ya sabemos hacernos felices a nosotros mismos. Y yo ya sé, pues mira, con la pornografía, con el turismo, con hacer lo que me apetece. Es un derecho hacer lo que me apetece. Es un derecho el aborto. Es un derecho lo que son pecados, los instintos, el hombre animalizado. Los derechos humanos es lo que corresponde a la dignidad de la persona humana. Esos son los derechos. Los derechos no los dan los políticos,
Los derechos los da la naturaleza, y lo que exige la naturaleza humana conforme a su dignidad, esos son los derechos humanos. Pero hoy entendemos derechos humanos lo que el gobierno, lo que los políticos quieren, y entendemos los derechos humanos los instintos. Y el instinto de matar a un hijo porque me estorba, es un derecho humano matar a un hijo. Y matar a un anciano que ya está enfermo y es una carga para la familia, la eutanasia, es un derecho. ¡Qué ceguera tan grande! Los derechos humanos son las exigencias de la dignidad de la persona humana. Y Abraham va caminando, levantando templos a Dios, ofreciendo al Señor el camino que va recorriendo. Y camina, como hemos dicho, como un extraño en el mundo. Él espera que el Señor le dé aquella tierra que le ha prometido. Él no la verá, él verá solo cuando muera. Él vivirá en esperanza. Él está seguro que Dios cumplirá su promesa. Como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, yo sé que mi vida dará frutos, de que tendré una gran descendencia, pero no pretenda saber ni cuándo, ni dónde, ni cómo, dice el Papa Francisco. Abraham mantiene la ilusión porque Dios alimenta su esperanza. Nosotros también hemos de pensar, mi vida dará fruto, aunque yo no vea ese fruto. Y ese fruto pues sea cuándo ocurrirá, cómo, pues eso ya no me enteraré yo. Esto es lo que hizo Abraham. Va abriendo un camino para los que vendrán detrás, que seremos nosotros. Pero él no se instala en ningún lado, va atento a la voluntad de Dios, siguiendo el camino que Dios le va marcando. Dios tiene, pues, un programa, un plan con él. Y Abraham responde, siendo fiel. El cristiano es un hombre que está en el mundo, pero no es del mundo, y es para el mundo. El cristiano tiene su corazón puesto en la verdadera patria, que es la vida eterna. Está en el mundo, pero no es del mundo. No vive con los criterios del mundo, con los criterios secularistas, egoístas y materialistas y todo lo que hemos estado considerando del secularismo actual. No. Él es para el mundo. No es del mundo, pero es para el mundo. Ha de estar en salida, Y por tanto ha de peregrinar, ha de caminar entre dificultades. Y te vendría a veces la tentación de volver, pero le pasaba lo que a San Pedro, después de que el Señor habla del pan de vida. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Os queréis ir vosotros también, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes para la renta. Nuestra esperanza está puesta en ti. Pues esto es lo que le pasaba a Abraham, lo mismo que San Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Israel. Que nosotros lleguemos a esta convicción, Señor. ¿Qué vamos a buscar en este mundo que pueda darnos la felicidad que deseamos y darnos seguridad en esta vida y darnos paz y darnos alegría y dar sentido a nuestra existencia, que solo tú puedes ofrecernos? Y eso Abraham se mantuvo firme en la fe, a pesar de las tentaciones que pudiera tener. Por tanto, Abraham, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Abraham. Él sabe que Dios tiene unos planes con él y se abandona esos planes. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, nos ama con un amor particular y Dios quiere que nuestra vida se realice conforme a sus planes, y eso es lo que da sentido y eso es lo que da la felicidad.
Yo lo puedo decir, yo ya voy a cumplir unos cuantos años y yo me fié del Señor. Voy a cumplir 94 y he sido el hombre más feliz de este mundo, porque me he creído que el Señor tenía un plan sobre mi vida y mi única preocupación ha sido estar atento en todo a la voluntad de Dios. Lo digo sin vanidad, sino como testimonio de que esto es verdad. Abraham es un hombre que dialoga con Dios, se va haciendo amigo de Dios poco a poco. Y llega el momento en que el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Y lo vemos a Abraham como un amigo discutiendo con Dios. Y va a destruir aquellas ciudades pecadoras, donde hoy se dice que eso que hacían en Sodoma y Gomorra es motivo de orgullo. La sodomía es motivo de orgullo, la sodomía. Y dicen que si se dice que eso es malo, que es odio. Qué manera de tergiversar y querer tapar la boca a la Iglesia que denuncia lo que es el pecado. Por tanto, vemos cómo dialoga con el Señor. Señor, vas a destruir Sodoma y Gomorra, y si hubiera 50 personas justas ahí en Sodoma y Gomorra, vas a destruir a todos, yo los perdonaría. Y va rebajando. Y si hubieran 45, también. Y si hubieran 40, también. Y va regateando. ¿Con qué confianza habla Abraham con el Señor? Este es el camino, un camino de amistad con Dios, que es la felicidad. Y si hubiera 10, también los perdonaría. Hubo uno por el que fueron perdonados todos y tuvo misericordia al Señor, que es Cristo nuestro Señor. Pero uno cuyo amor infinito con que se entregó por amor a nosotros valió para la salvación y redención de todos. Habla con amistad. Y llega el momento en que el Señor va cumpliendo la promesa. Primero tiene el hijo con la esclava y con Agar, pero al final viene ya el nacimiento del hijo, Isaac. Y ver de qué manera, pues, los últimos pasos de Abraham, después de que el Señor ha cumplido lo de la descendencia y lo de las tierras. Hombre, ¿cómo que lo ha cumplido? No. Abraham ha ido preparando el camino. Como tierra, al final de su vida, es donde está, en la cueva de Macpela, donde está enterrada Sara, y donde lo enterrarán a él también. Es un signo de que tiene unas tierras propias, pero como signo. A su descendencia ya dará la tierra de Canaán y la tierra prometida. Y en cuanto a su misma descendencia, tiene un hijo de la promesa. Pero aquí viene la prueba de Abraham. El corazón de Abraham, su esperanza era su hijo. Y antes su esperanza era Dios, con el que iba caminando en amistad y en diálogo con Él, en intimidad con Él. Pero al nacer ya el hijo de la promesa de su mujer Sara, ya el corazón de Abraham se había dividido. Y entonces Dios le dice a Abraham, el Génesis 22, cuando él estaba tan contento con su hijo Isaac, parece una crueldad por parte de Dios, pero es una lección que todos necesitamos recibir. Le dice el Señor a Abraham, cuando estaba tan contento con su hijo, después de estas cosas
sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, es el único que tienes. El otro era el hijo de la esclava que había despachado, enviándolo a otro lugar. A tu hijo, a tu único, al que amas, en el que has puesto tu corazón. Isaac, más concreta aún la cosa: vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Pero, ¿por qué hace Dios eso? Porque tenía que purificar el corazón de Abraham. Abraham creyó que Dios es capaz, como dice la carta a los hebreos, es capaz de resucitar a los muertos, y se fió de Dios. Su corazón se avivó en él, en esta prueba dolorosa para él, y se pone en camino hacia el lugar que Dios le había indicado para sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo, al que amaba, en el que había puesto toda su esperanza. Y Abraham cumple lo que Dios le pide. Y ya sabemos cómo acaba la historia de Abraham. Aquella prueba era la fe, era la fuerza con que Abraham había sido capaz de responder. En el encuentro con el Señor experimentamos que el Señor nos hace una promesa. Hemos descubierto el tesoro escondido al encontrar a Cristo. Hemos descubierto el sentido de la vida. Hemos descubierto lo que puede llenar nuestra vida y hacernos felices y darnos seguridad en este mundo. Como el Señor lo diga: cuídate de mí, de mis cosas, sé fiel a mí, dirá el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y a Santa Teresa también. Cuídate de mí, ya me cuidaré yo de ti, de todo lo tuyo, pero sé fiel. Y Abraham renunció a su porvenir, sacrificando a su hijo. Y cuando llega el momento, obedece, cuando está dispuesto a sacrificarse, a los criados los deja y sigue con su hijo. Abraham llevaba el puñal, el hijo llevaba el latillo con la leña donde había de sacrificar y ofrecer a su hijo Isaac. Iba dispuesto a sacrificar y el hijo le pregunta: Padre, ¿dónde está la víctima que vamos a ofrecer a Dios? Dios proveerá. Dios. Y entonces darnos cuenta que cuando llega el momento, Abraham deja a un lado, los criados no lo hubieran dejado sacrificar a su hijo, no, deja todas las razones humanas. Hemos de ver, es que si esto que me va a pasar, es que no, hazle caso a Dios, fíjate de Dios, que nadie te ama más que el Señor. No tengas otra norma de vida que estar atento a lo que Dios te pide, porque ya se encarga Él de todo lo tuyo. Cuídate de mí y de mis cosas, le dice Santa Margarita María de Alacoque, que yo me cuidaré de ti y de las tuyas. Yo, cuando celebré mi primera misa, el lema que puse en la estampa, que era el del corazón, puse como lema de mi vida sacerdotal: cuídate de mí y de mis cosas, que yo me cuidaré de ti y de las tuyas. Lo que Jesús le dijo a Santa Margarita María. Fiarnos del Señor. Fiarnos del Señor. Estaba dispuesto a sacrificar el hijo de la carne y recibe el hijo de la fe, que él había pensado que incluso en la carta de los hebreos Dios estaría dispuesto. Pues bien, este camino de Abraham nos muestra a nosotros el camino neocatecumenal o el camino de la iniciación de la fe. La Iglesia nos ha dicho en qué consiste ese camino y dice: un precatecumenado, un catecumenado y luego una etapa de purificación
iluminación. Bueno, pues este es el camino que recorre Abraham. Primero, con una fe viva, Abraham se pone en camino. Nosotros, una vez que hemos descubierto el tesoro escondido que es Cristo mismo, se ha despertado en nosotros la fe viva y entonces hemos salido de nuestra tierra. Vamos pensando como el Señor piensa, como nos ilumina el Evangelio. Cambiamos de nuestra mentalidad y vamos dejando nuestra parentela, nuestras malas costumbres, nuestros pecados, y vamos adquiriendo las virtudes. Esto es el precatecumenal. El corazón se va encendiendo en el conocimiento y amor de Jesucristo y salimos de nuestra ignorancia y de nuestra ceguera. Y vamos caminando en la etapa precatecumenal o evangelización, adhiriendo nuestro corazón cada vez más al Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y vamos poco a poco desarrollando las virtudes cristianas y vamos poco a poco venciendo el pecado. Y luego la segunda etapa, lo que llamamos etapa catecumenal, en que se llega a la familiaridad con el Señor, como Abraham. Discute con él que perdonaría a Sodoma y a Gomorra si hubiera 10 justos. Y va rebajando de 50, de 40, de tal. Y no había justos. A Dios no hemos de ir pidiendo justicia, sino pidiendo misericordia. Si Abraham le hubiera dicho, ten misericordia, Señor, el Señor hubiera perdonado. Y por último, la etapa purificación, iluminación, purifica el corazón de Abraham, que solo espera y pone su corazón en Dios. Y viene la iluminación, en el que Abraham descubre lo que es Dios, ilumina el corazón. En esta tercera etapa se ha llegado a esa transformación del corazón en Cristo, a esa unión. Ya caminamos habiendo llegado a tener los criterios de Cristo, teniendo como objeto esencial en nuestra vida la unión con el Señor, la intimidad con el Señor y procurando el cambio de vida. Nuestra vida está orientada por la voluntad de Dios. Muchas gracias.